Me llamo Padre Hugo Fabián Alanís, soy misionero del Instituto del Verbo Encarnado, misionero en los países de Medio Oriente, en este momento en Alepo, Siria. La situación de los cristianos en Siria ha ido cambiando en estos últimos años. Antes, podríamos decir, un antes y después de la guerra. Antes de la guerra estaban en una situación en general muy bien económicamente, una vida social también muy linda, incluso de integración, de buena relación también con los musulmanes y apoyados también por el gobierno y demás. Eso antes de la guerra. En el momento de la guerra cambia la situación. Depende de las zonas también, no todo ha sido lo mismo. A medida que estos grupos extremistas, islamistas, iban tomando distintos lugares, los cristianos sin duda iban sufriendo las consecuencias de esto. Hay algo que los cristianos, o por decir así, toda la gente de Medio Oriente tiene que nosotros en Occidente no lo tenemos, y es por eso que tal vez sea difícil entender directamente a estas personas, que es la identidad religiosa. Para ellos es muy fuerte el tema de la identidad religiosa, para nosotros no. Yo con mis amigos, voy a visitar a mis amigos, mi familia en Argentina, salimos a comer, y hablamos de muchísimas cosas, pero no hablamos ni de religión, ni de Dios. Son cosas privadas, son cosas muy privadas. En cambio, en Medio Oriente, una de las primeras preguntas que se hace de qué religión eres es, ellos no es tanto para separar, para dividir, sino es una pregunta común, de que tú eres cristiano, yo soy musulmán, tú eres musulmán, yo soy cristiano. Entonces es parte del conocimiento de la otra persona. Y no solamente eso, sino también la vida de cada uno, la vida personal. No se esconde la religiosidad. Otra cosa, que aquí sí lo hacemos. Yo puedo ser muy de misa dominical, de vivir los sacramentos, pero en el trabajo, antes de empezar el trabajo, no me hago la señal de la cruz. Es algo privado, mío, es algo personal, ¿no? Que es, en cambio allá no, la gente manifiesta su religiosidad. Y no es por hacer sentir mal al otro, como muchas veces se piensa. No, es parte de mi vida. Lo demuestro, lo quiero. En el mes de María, por ejemplo, ahí en Siria, en el mes de María, todas las mujeres casadas, jovencitas, niñas, usan el hábito de la Virgen en las calles. Estamos hablando de Siria en las calles, para que vean de cómo se vive la religiosidad, cómo podemos vivir nuestra fe delante de los demás. Tal vez que no podamos hacer en distintas zonas procesiones, ¿está bien? Pero sí podemos manifestar de modo algo de nuestra vida. Entonces, esa gente va al trabajo, va a la universidad con ese hábito de la Virgen, un hábito celeste. A veces hasta tienen una toca, creo que se dice, un velo. Yo las primeras veces que la vi pensé que eran, wow, cuántas monjitas que hay aquí. Pero me dijeron, no, son laicos. Solamente que hacen en el mes de María, mes de mayo, cumplen de ese modo su religiosidad, hacen promesas. La reinauguración de nuestra pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Anunciación, al este de la ciudad de Alepo, en un barrio en las periferias de la ciudad de Alepo. Eso fue en el 2018, a inicios de 2018. Una zona que había quedado devastada, muy golpeada por la guerra, los enfrentamientos. Muchas familias inmediatamente empezaron a acercarse, a rezar ahí, y poco a poco empezaron a volver a sus casas. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. En ese momento, por ejemplo, teníamos, cuando empezamos la catequesis, después de la inauguración eran solamente 25 niños,
y ahora hemos llegado casi a 500 niños, es un número muy considerable. Inmediatamente después de la reinauguración, el 21 de abril, a los poquitos días celebramos la primera fiesta, la primera solemnidad de Nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. Y en ese momento, claro, era la primera vez que podíamos celebrar la misa en honor de la Virgen ahí, en un lugar que significaba un lugar de destrucción y muerte. Ahí, en ese mismo lugar, estábamos celebrando la misa a la Virgen, con la presencia de muchas familias que ya estaban volviendo, se estaban acercando. Yo estaba muy emocionado, muy contento, y al final de la misa me salió así, decir, escríbanle una carta a la Virgen pidiéndole lo que quieran. Las casitas de esta gente son casas muy humildes, no solamente han sido golpeadas por la guerra y demás, sino saqueadas, sino que las casas son muy pequeñas y viejitas de mal estado además. Tanto de que no tienen dos tacitas, por decir así, iguales para tomar el té o el café. Falta muchísimo, no tienen muchas cosas en sus casas. Entonces pidan lo que quieran. Y en ese momento digo, uy, si me piden una nevera, un lavarropas, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ya yo lo dije. La gente me preguntaba, ¿sí? ¿Pedimos lo que querramos? Y digo, sí. Y dije, si no lo puedo hacer ahora, la Virgen en algún momento, si ella lo quiere, se lo va a conceder. Escribieron las cartas, algunas familias ese mismo día lo entregaron, otras al día siguiente, y al empezar a abrir las cartas y leer lo que habían escrito, me di cuenta de que nadie había pedido algo material. Ninguna de estas familias había pedido algo material. Tenían la oportunidad de hacerlo. De hecho, les había dicho de que pidan lo que quisieran y no. Ellas, casi todas, todavía las tengo las cartas. Casi todas estas familias daban gracias a Dios por esos años de tinieblas, por decir, esos años de pruebas, esos años de guerra, esos años de miedo. Daban gracias a Dios porque habían sido fieles, habían mantenido la fe. Y sí pedían, muchos de ellos pedían seguir siendo fieles. Yo creo que esto nos da a entender de cómo ellos viven la vida diaria con un sentido muy profundo de fe. Yo creo que ellos sí saben entender lo que es la presencia de Dios en sus vidas. Nosotros cuando tenemos alguna oportunidad de transmitir nuestras vidas, la vida de los misioneros, la presencia de la iglesia, la situación de las familias de Siria, en general tratamos de representar a todos los cristianos de Medio Oriente, porque no es solamente nuestra pequeña comunidad, nuestra iglesia, sino es la situación de los cristianos en general. Nosotros pedimos siempre oraciones para que Dios siga bendiciendo de un modo especial a esas familias. Y sí pedimos, en la medida de lo posible, que se siga manteniendo de un modo material a estas comunidades cristianas. La necesidad es muchísima en distintas partes del mundo. Somos misioneros, gracias a Dios, como otras congregaciones, estamos presentes en distintas partes del mundo. Países mucho más pobres que Siria, que Irak, que Egipto, mucho más pobres, pero estamos hablando de la presencia cristiana en Medio Oriente, en Tierra Santa, donde Dios se hizo hombre, donde Dios nació, nos dio su evangelio, padeció, murió y resucitó. Esa tierra que Él pisó, donde Él eligió los primeros cristianos. Esa gente de hoy que son descendientes de los primeros cristianos, sin duda. Ellos necesitan el apoyo de la iglesia. Y oraciones por la paz en todo el mundo, y nosotros también pedimos por vuestras intenciones.